Bueno, muy buen día para todos. Eh, Continuando con la serie de videos. Este nuevo video es sobre el protocolo de comunicación SPI, Serial Peripheral Interface, el cual es otro protocolo para, digamos, hacer interconexión entre dispositivos cercanos que están, pues, digamos, en la misma board, pero, digamos, tiene grandes diferencias con respecto al I2C y particularmente, digamos, este protocolo lo que nos permite es alcanzar unas velocidades muy altas en la transmisión de datos. Entonces, digamos, por eso también es muy utilizado. Entonces, por acá tenemos como más o menos lo que es la presentación, un poco sobre cómo es el hardware, los diferentes modos en los que podemos configurar una comunicación SPI y bueno, algunas otras explicaciones sobre cómo es la señal, que es muy importante, y un ejemplo de lo que es una transacción de un dato en SPI. Entonces, lo primero es la conexión. En SPI tenemos 4 líneas mínimo para hacer digamos, una configuración, una transferencia de datos. Si pensamos en I2C, que en I2C solamente tenemos 2 líneas, acá en SPI tenemos 4. Tenemos, al igual que en I2C, una línea de reloj que de nuevo es controlada por el maestro y siempre recibida por el esclavo. Y tenemos además 2 líneas que son para transmitir desde el maestro hacia el esclavo. Este MOSI significa Master Output Slave Input y siempre es, digamos, tiene el mismo nombre. Entonces uno sabe que el MOSI, ¿sí?, es la salida del maestro y es una entrada para el esclavo. Y tenemos la otra señal que es MISO, Master Input Slave Output, que entonces en este caso para el maestro es una entrada y para el esclavo es una salida de datos. Y finalmente tenemos un pin que tiene muchos nombres, se llama Chip Select o se llama Slave Select o también se llama Chip Enable, en fin. Y normalmente tiene esta rayita puesta arriba cuando vemos el nombre, tiene esta rayita o tiene un símbolo de admiración acá al principio. Eso quiere decir negación. Entonces quiere decir que este pin nos activa al esclavo cuando ponemos un 0. Cuando ponemos esa línea a 0, el esclavo queda seleccionado. Cuando ponemos la línea a 1, el esclavo no es seleccionado y simplemente no puede conversar, no hay forma de que él responda. Acá también entonces tenemos una de las diferencias con el protocolo I2C. Si ustedes recuerdan, en el protocolo I2C digamos, una transacción comienza enviando la dirección del dispositivo al que nosotros deseamos hacer una pregunta o con el que deseamos trabajar. En SPI eso no se da. En SPI no tenemos direcciones de dispositivos, sino que tenemos esta línea de selección del dispositivo por cada uno de los elementos. Entonces vemos acá que tenemos la línea de reloj que es una salida para el maestro, una entrada para el esclavo, y tenemos la línea de salida de datos del maestro, output, master output, que es una entrada para el slave, para el esclavo, slave input, y tenemos una línea de entrada para el maestro, master input, que es por donde entregan, digamos, los datos del esclavo, y
el pin de selección. Entonces necesitamos mínimo 4 pines para poder hacer una comunicación con un dispositivo SPI, pero de nuevo, digamos, la contraposición es que la velocidad de comunicación es supremamente rápida. Si recordamos, por ejemplo, en I2C el reloj iba a 100 kHz o a 400 kHz y era como la velocidad normal, por así decirlo, mientras que en SPI la velocidad de reloj, a la velocidad como a la que se comunican los datos, la típica, digamos, normal que uno configura casi que por defecto es a 1 MHz, que ya es una velocidad bastante alta. Entonces es, digamos, hay como ciertas cosas en las que se sacrifica, digamos, se tiene mayor número de pines, ¿sí? Pero eso implica tener una mayor velocidad de comunicación, o en el caso del I2C se tienen menos pines, pero digamos también se tiene una comunicación más lenta debido en parte a esto. Bueno, esta es, digamos, una vista interna de cómo es la comunicación entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. Observamos que hay una forma de conexión como de buffer circular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez que el maestro envía un bit, acá se tiene de nuevo un shift register, pero este shift register funciona de una forma particular. Recibe acá un dato y envía por el otro lado un dato inmediatamente. Entonces, mientras que el maestro está enviando por acá, ¿sí?, inmediatamente por la entrada está recibiendo datos. Eso hace que la comunicación SPI pueda alcanzar grandes, grandes velocidades, una gran capacidad de intercambio de datos, porque uno puede estar entregando un dato e inmediatamente está recibiendo otro dato, ¿sí? Si de nuevo nos paramos acá a pensar un poquito cómo funciona el SPI y lo comparamos con el I2C, en el I2C se comienza primero hablando con el dispositivo, se envía cuál es su dirección de red, se indica cuál es el registro que se desea leer y después se deja la línea quieta para que sea el esclavo el que envíe los datos por la línea de datos. Entonces es una única línea que es bidireccional, tanto de salida de datos como entrada de datos. Esa forma de comunicación, cuando solamente hay digamos, una dirección a la vez, o se envían datos o se reciben datos, se llama una conexión half duplex, mientras que el SPI tiene la capacidad de estar enviando datos y recibiendo datos inmediatamente. Esa forma de comunicación se llama full duplex. Son, digamos, términos técnicos que es importante que tengamos presentes para cuando en alguna ocasión que los encontremos por ahí. Si nos dicen full duplex, significa que se puede enviar y recibir inmediatamente, mientras que si nos dicen half duplex, significa que solamente se recibe o se envían datos. Bueno, volviendo acá a la imagen del sistema, entonces es importante tener en cuenta esto cómo funciona, porque en alguna parte, algunas veces necesitamos, por ejemplo, enviar un dato y por acá el esclavo, en ese envío que nosotros hacemos desde el maestro al esclavo, mientras que el esclavo recibe, nos envía literal basura, nos envía algo que no nos sirve, algo que no nos importa. Y también hay veces que nosotros direccionamos al esclavo para que haga algo, ¿sí?, y después tenemos que enviar desde el maestro hacia el esclavo basura
para empujar los datos que están acá en el buffer y lleguen al equipo, ¿sí? Entonces algunas veces es un poco extraña la forma de funcionar del I2C, del SPI, perdón, pero es importante que tengamos en cuenta esta imagen, digamos, para entender cómo funciona el sistema y por qué en algunos casos debemos escribir un dato que prácticamente no tiene nada para poder recibir información desde el dispositivo esclavo con el que estamos conversando. En esta imagen se debe aclarar que falta la línea de comunicación de selección del esclavo, pero digamos está sobreentendida. Solamente esta comunicación se puede dar si el maestro pone en bajo el pin de selección del esclavo, ¿ok? Entonces, digamos, se debe aclarar eso, que está sobreentendida. Y lo otro que se debe aclarar es que solamente el maestro controla la línea del reloj. No es posible en SPI tener, por ejemplo, lo que sucede en I2C, que el esclavo puede mantener en bajo la línea del reloj para hacer más lenta la comunicación. Eso no es posible hacerlo en SPI. Ok, entonces acá tenemos una imagen de un dispositivo maestro conectado a varios dispositivos esclavos en la red. Entonces, lo primero que debemos observar es que la señales de reloj está compartida para los tres, la señal MOSI está compartida para los tres y también la señal MISO está compartida para todos. Esto, muchachos, digamos, se da o es posible siempre y cuando cada una de las líneas de los esclavos sean manejadas de forma independiente. Entonces, por ejemplo, acá el maestro desea trabajar con este segundo esclavo, con el esclavo azul. Entonces deja la línea SS1 en alto, deja la línea SS3 en alto y pone a tierra solamente la línea SS2. Entonces así, este es el dispositivo que sabe, digamos, que está activo, que puede conversar, y las otras dos líneas son completamente, digamos, olvidadas. Los otros dos equipos simplemente no interactúan durante ese tiempo. También, muchachos, observen que en estas conexiones no hay unas resistencias de pull-up por acá conectadas. Ok, es importante también tener en cuenta eso. El SPI trabaja con señales push and pull, entonces no requiere de digamos, las resistencias de pull-up que sí son necesarias en el protocolo I2C. Eso se debe a que en el protocolo I2C ambas líneas son bidireccionales, entonces por obligación se necesita que sean open drain, mientras que acá las líneas tienen una sola dirección. Ok, van o del maestro al dispositivo esclavo o del dispositivo esclavo al maestro, no hay otra dirección. Ok, no son bidireccionales, entonces por eso es que ellas pueden ser push-pull, y al ser de esta forma push-pull no se requiere las resistencias de pull-up. Okay. Bueno, entonces esta es una forma de conectar un maestro con múltiples dispositivos donde cada uno de ellos es independiente. Listo. En la siguiente imagen tenemos otra conexión que algunos de ustedes, digamos, tienen que trabajar con ella en su trabajo, en su proyecto, que es en cascada. Entonces, ¿cómo funciona esto en cascada? Observen que el master output slave input va al primero, ¿sí? Recuerden que esto es un buffer circular y está conectado al MISO. Entonces esto está conectado internamente. Entonces este señor habla, lo que había acá en la memoria es empujado por el MISO
master input slave output, pero en lugar de estar conectado al maestro sale al master output slave input del siguiente, ¿sí? Entonces el dato que estaba acá pasa a este siguiente, el dato que estaba acá pasa a este siguiente y el último dato que estaba acá pasa al maestro. Entonces si por ejemplo el maestro quiere conversar con este tercer elemento, lo que hace es que escribe un dato y después manda 2 veces basura. Entonces escribe acá, escribe, queda acá, manda una vez basura, viene por acá y queda acá, manda una segunda vez basura, viene por acá y queda acá. ¿Okay? Además observen que ya hay una sola conexión para seleccionar el esclavo. Simplemente el maestro activa y queda hablando con todos porque la conexión está en cadena. Listo. Además observen que la señal de reloj está siempre compartida, siempre está en paralelo con todos. Entonces esto es muy común, por ejemplo, en algunas pantallas que algunos de ustedes necesitan utilizar, en donde la conexión es en cadena. ¿Okay? Entonces, digamos, la información que se pone acá, digamos, esto es un display, ¿sí? Y deseamos que se proyecte una A, y después queremos hacer que dé como un efecto de que se está moviendo la A. Entonces la A aparece en este display, después al siguiente caso aparece acá la A y acá aparece, qué sé yo, una B, y en el siguiente señal de reloj acá aparece la A, acá aparece la B y acá aparece otra letra, qué sé yo, digamos una C, así sucesivamente. Entonces si cada uno de estos es un display, da el efecto de que la letra A se está moviendo, está rotando entre todos ellos. Es una configuración, digamos, muy común en dispositivos SPI y con seguridad algunos de ustedes la necesitan utilizar, necesitan tener, digamos, cierta claridad sobre cómo funciona esto. Ok, ahora, de nuevo, a diferencia de I2C, en SPI se pueden configurar diferentes modos para la misma, digamos, para generar una señal de comunicación. En I2C solamente, digamos, podemos seleccionar cuál es la velocidad del reloj y más o menos la forma de la señal de reloj, que recuerden es un tiempo en alto y 2 veces en bajo, básicamente. En SPI es un poquito más diferente, un poco más complejo. Entonces tenemos los modos, que son 4 modos del 0 al 3, y esos modos están, digamos, dependen de 2 bits de configuración, uno que se llama CPOL, que significa Clock Polarity, ese es CPOL, y CPhase, que significa Clock Phase. Entonces, ¿qué significa eso? En la siguiente diapositiva vamos a ver el significado, digamos, en imagen, ¿sí? Pero muchas veces, digamos, es más fácil entenderlo si uno lo dice en palabras. Entonces, el Clock Polarity, ¿sí? El primero, nos indica el estado en el que descansa la línea del reloj. Eso es lo que nos dice el Clock Polarity. Entonces, si es 0, significa que cuando el sistema está inactivo, la línea de reloj está en 0. O sea, si nosotros vamos y medimos con un multímetro, leemos 0 voltios ahí. Eso es si Clock Polarity está en 0. Si Clock Polarity está en 1, significa que si no hay comunicación y vamos y medimos la línea del reloj, el sistema está quieto, el reloj no está cambiando, medimos ese voltaje y la línea está en estado alto, 3 voltios si es un sistema 3 voltios, 5 voltios si es un sistema 5 voltios. Eso es lo que nos dice el Clock Polarity, ¿okay? Que digamos así, 0, 1 no nos dice nada, pero si interpretamos ese 0 o ese 1 como un estado bajo o un estado alto, nos sirve mucho para entender las configuraciones. Y después el Clock Phase lo que nos quiere decir es
cuando, dependiendo del lugar de la señal de reloj, se lee el dato y cuando se escribe el dato. Entonces acá clock phase indica en qué momento se escribe un bit y en qué momento se lee un bit. Entonces vamos a la siguiente imagen para tener un poquito más de claridad. Entonces observen, acá está este SSK, nos están mostrando la señal de reloj, ¿ok? Este SS es el chip select o el slave select, y entonces primero observemos que está en alto y pasa abajo, ¿ok? Mientras que está en bajo es cuando nos interesa a nosotros la señal. Cuando está en alto significa que el sistema no está seleccionado, significa que simplemente no se está conversando, que no hay nada, digamos que el sistema está inactivo. Ahora, miremos esta parte de acá de arriba de clock polarity. Entonces observen, clock polarity en 0, ¿sí? Significa que la señal de reloj, mientras esto está descansando, ¿sí? Mientras que el sistema está descansando, descansa en 0. Eso es lo que dice el clock polarity. Y por ende, digamos, a la señal cuando está descansando le llamamos estado inactivo, ¿sí? Entonces está paso de estado inactivo a estado activo, ¿sí? Y acá paso de estado activo a estado inactivo. Esos son los dos cambios que puede hacer la señal de reloj: de estado inactivo, en donde descansa la señal, a estado activo, donde ya está activa, ¿okay? Y después está el cambio de donde ya está activa al lugar donde, digamos, al valor de voltaje donde descansa la señal. Si lo vemos para el clock polarity 1, es lo mismo pero invertido. Entonces es 1, entonces está descansando en estado alto, ¿sí? Y cuando el sistema empieza a comunicarse, el sistema empieza a cambiar de inactivo a activo y después de activo a inactivo. Básicamente es eso. Entonces acá está el cambio. Si es clock polarity 1, está descansando en 1, en estado alto, y pasa a activo como un estado bajo. Y de nuevo pasa del estado activo en estado bajo a estado pasivo en un voltaje alto. Eso es lo que nos dice el clock polarity básicamente. Y ahora, el clock phase lo que nos dice es en qué momento se lee un dato y en qué momento se escribe un dato. Entonces, primero, para que se acostumbren, en las hojas de datos nos muestran estas líneas y nos muestran como estos lugares como que se cruzan. Y tenemos acá este espacio y después de nuevo se cruza un espacio, se cruza. ¿Listo? Entonces, es fácil esto de entender. Estos elementos donde se cruza significa ahí en ese momento cambia el dato, se escribe un nuevo bit, ¿ok? Mientras que en la parte intermedia es donde leemos el dato. Entonces, ¿qué nos dice el clock phase? Nos dice, si está en 0, acá está en 0, ¿sí? Entonces nos dice, observen, en el cambio de reloj donde descansa al estado activo, este cambio, que es un flanco de subida en este caso, ¿sí? Si estamos en clock polarity 0, en ese cambio se lee el dato, y en el cambio del estado activo al estado pasivo se cambia el dato, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo. De nuevo, en el cambio, ¿sí?, de estado pasivo a estado activo, en ese cambio, ¿sí?, se lee el dato, y en el cambio de estado activo a estado pasivo, ¿sí?, se cambia el dato, se actualiza el valor. Para ambos casos es lo mismo. Observen que acá de nuevo estamos en el cambio de estado pasivo, acá en clock polarity 1, el estado de descanso es en 1, en 5 voltios o en 3. Del estado pasivo al estado activo, en ese cambio se lee el dato.
y en el cambio del estado activo al estado pasivo cambia el dato. Eso es lo que nos dice el clock phase 0. El clock phase 1 es, digamos, invertida la idea, y es en el cambio, ¿sí? Acá estamos en phase 1, en el cambio de estado activo a estado de estado pasivo a estado activo, ¿sí? En este cambio, observen, cambia el dato, ¿sí? Y en el cambio de estado activo a estado pasivo se lee el dato, ¿ok? Es como que hubiera un desfase de 90 grados entre uno y otro. Creo yo que por eso le llaman clock phase. Y simplemente es eso. Listo. Entonces, dependiendo de cómo se seleccione cuál es el clock polarity y cuál es el clock phase, debemos entender en qué momento la señal es actualizada, en qué momento la señal es leída y en qué momento cambia el dato. También quiero mostrarles por acá, observen que cuando el slave es, digamos, puesto en estado, digamos, ya no está seleccionado, ya está en estado alto, observen que acá se nos indica Z. Ese Z es un estado de alta impedancia, o sea, las líneas del esclavo pasan a estar en estado de alta impedancia. Observen que por acá también está Z, que el esclavo no está seleccionado. Entonces, mientras no está seleccionado, está en estado de alta impedancia, es un valor desconocido, no sabemos si está en 1, si está en 0. Cuando baja y es seleccionado, ahí es cuando el sistema puede empezar a cambiar la señal de reloj, y ahí es cuando los datos empiezan a cambiar. Entonces, por favor, con calma, entender esto. De primero, cuál es el estado pasivo y activo de la señal de reloj, y entender que en los cambios de la señal pasiva a activa y de activa a pasiva es donde se actualiza el dato o se lee el dato, dependiendo de la polaridad del reloj que estemos utilizando. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de comunicación, ¿sí? Entonces, primero tenemos este recuadro acá en verde, ¿sí? En donde estamos indicando como observar cómo está el asunto. Entonces vemos que el esclavo está en estado alto, entonces, digamos, está en estado inactivo, no se está conversando con él. Y observemos que en este estado, ¿sí? Mientras que el esclavo está inactivo, el reloj está descansando en 0, lo cual quiere decir que tenemos seleccionado el clock polarity como 0. ¿Okay? Eso es lo primero, que lo notamos ahí inmediatamente cuando digamos, observamos acá estos dos. Después, para mirar cuál es el phase, tenemos que, digamos, ir un poquitico más, y entonces venimos. Acá está del estado pasivo al estado activo, ¿sí? Y vemos que la señal, digamos, no cambió, ¿sí? Después acá estamos pasando del estado activo al estado pasivo, y acá hay un cambio, ¿ok? Observen que esto pasa de 1 a 0 y acá también pasa de 1 a 0. Después vamos de nuevo del estado pasivo al estado activo, acá se lee, y acá de nuevo, muchachos, del estado activo al estado pasivo, observen acá hay un cambio, ¿sí? Acá no cambia porque el siguiente dato es 0, ¿sí? Mientras que acá se ve el cambio, que el siguiente dato va a ser 1. Entonces observen, se lee el dato, ¿sí? Se lee el dato acá, se lee el dato acá, se lee el dato acá, cuando estamos pasando del estado inactivo al estado activo. Entonces eso es esta de acá, es el clock phase 0, que es cuando pasa del estado inactivo al estado activo, ¿sí? Porque es el clock polarity más 0, se lee el dato. Y cuando pasa del estado activo al estado inactivo, cambia el dato. Estamos acá. Cuando pasa del estado activo al estado inactivo, cambia el dato.
Entonces acá podemos decir que esta configuración es clock polarity 0, ¿sí? Y clock phase 0. En el argot popular de SPI decimos está en modo 00, ¿ok? Esa es entonces el ejemplo de las configuraciones de los modos del SPI. Y digamos, dependiendo de los diferentes modos de configuración, debemos entonces entender qué nos están diciendo. Normalmente los equipos que uno encuentra comerciales funcionan en modo 00 o funcionan en modo 11. Es lo más normal. Es posible encontrarse equipos que funcionen en modo 01 o 10, pero no es lo estándar, ¿sí? Lo más normal es encontrar equipos que funcionan en modo 00, o sea, clock polarity 0 y clock phase 0, o en modo 11, clock polarity y clock phase 1. Bueno, acá tenemos como unas pequeñas características que son importantes tener en cuenta cuando uno trabaja con el SPI. Lo primero, que ya se había dicho en algún momento de la presentación, el SPI permite mayores velocidades que el I2C, mucho mayores, ¿ok? Mucho mayores. Lo segundo es la comunicación. La comunicación es full duplex, o sea, enviamos y recibimos al mismo tiempo, mientras que, como ya lo habíamos hablado también en la presentación, el I2C es half duplex, o se envía o se recibe, no pasan las dos cosas a la vez. Este tercer punto es bien importante, ¿sí? No existe una trama específica, y esto acá tiene sus cosas buenas y también sus cosas malucas. Al no existir una trama específica, lo que quiero decir ahí, muchachos, es que no existe como un estándar para todos los dispositivos SPI. Cada fabricante decide cómo hace la entrega de los datos. O sea, uno tiene que utilizar e implementar el SPI directamente entendiendo la hoja de especificaciones del equipo. Ahí en alguna parte le dicen, para la comunicación SPI haga esto, envíe esta cosa, después envíe esto por acá, espere tantas señales de reloj, etcétera. ¿Ok? Entonces es bastante importante esta cuestión, porque digamos I2C es más estándar. Siempre está la señal de inicio, siempre está el envío de la dirección del esclavo, siempre está la respuesta de la CK con la presencia del esclavo. ¿Sí? Se tiene, digamos, una estructura muy bien planteada de qué pasos se deben hacer, y si se siguen, la comunicación es completamente exitosa. En SPI eso no existe. Cada fabricante, digamos, utiliza al SPI, a la interfaz SPI a su manera, y entonces puede resultar que se tienen dos equipos que trabajan con SPI, pero internamente funcionan de forma diferente y hay que enviarles diferentes cosas. En fin, es, digamos, es un poquito sí, es como la ley de la selva, que cada quien decide qué hace. Entonces es un poco delicado ese asunto con el SPI. Después, lo que ya también habíamos hablado, es necesario utilizar más pines, mínimo 4. Algunas veces se puede reducir a 3 simplemente poniendo el pin del esclavo directamente a tierra, y entonces uno siempre va a estar hablando con el esclavo, pero pues eso no es, digamos, lo más aceptable. Además de eso, en SPI no hay forma de tener diferentes maestros, que también es algo un poco particular del I2C. En el SPI solo se tiene un esclavo. Y algo muy importante, al igual que el I2C, el SPI es para cortas distancias, ¿okay? Para máximo 20 centímetros, no mayor de ahí. Si uno empieza a intentar comunicarse por SPI a mayor distancia, algunas veces lo puede hacer, pero está yendo en contra de las, digamos,
reglas mínimas de diseño de las características básicas del protocolo. Entonces no es recomendado hacerlo, ¿sí? Por favor tengan eso en cuenta. 20 centímetros dentro de una board es muchísimo, ¿sí? Normalmente tenemos los equipos ahí uno al lado del otro, 5 o 6 centímetros y mucho de separación. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ok, esto es todo, digamos, lo que tenía como la presentación inicial de SPI, y ya después veremos en otras presentaciones, en otros videos, ya yendo en detalle como a la implementación con el microcontrolador y utilizando algún equipo específico para, digamos, ver al SPI funcionando con algún equipo.